Ya listo. Ya, entonces les mencionaba de que es considerada por los abogados o los que están dentro del derecho constitucional, que es la mejor que hemos tenido, la Constitución de 1979, porque ha beneficiado a la gran mayoría de pobladores. Por ejemplo, ¿no? Como, bueno, Marisol está escribiendo, pero en privado. Beneficiaba mucho a los trabajadores. Tenía, protegía al trabajador peruano, ¿me entienden? Eso es muy importante. Protegía también la estabilidad laboral. Protegía incluso a los pequeños empresarios, a la microempresa, al agro, a la producción nacional. O sea, esta constitución nos permitía tener incluso empresas eh, pilares en la producción. Ejemplo, en esa época teníamos Electroperú, era del Perú, ¿me entienden? O sea, netamente era del Estado. Teníamos incluso en esa época Petroperú, que ahora también existe, pero es muy reducida, pero en esa época era muy amplia. Teníamos Centro Min Perú, Centro Minero del Perú. Teníamos Aeroperú, o sea, teníamos una línea de aviones, cosas que actualmente no tenemos. O sea, si el Perú, por ejemplo, quiere enviar, ¿no?, a personas por una cuestión así de humanidad, no podría por sí solo porque no tiene aviones. Tiene que pedirle permiso a LAN, que es una empresa chilena, bueno, a cualquier otra empresa para que le pueda prestar. Incluso ahora hay problemas con, con Enel, ¿no? Con el tema de la luz actualmente. Que el recibo está viniendo, una cantidad que no lo pueden fraccionar, ¿no? X puntos, que hasta pueden cortar el servicio. Es que porque no es del Perú, pues. Lo mismo, teníamos una empresa llamada Telefónica del Perú, que era pues una línea nacional del Perú. Por ejemplo, en este caso de emergencia nacional, o de emergencia internacional incluso, que es la pandemia, si estas empresas fueran del Estado, no había problema, pues nos darían como que línea libre a todos para poder comunicarnos, para poder estar en la clase, para poder llamar en emergencias. Si fueran del Estado tendríamos incluso los vuelos humanitarios libres también, porque es del Estado, pues. Ahora no tenemos nada. Ya, la Constitución del 79 protegía a la empresa nacional, protegía al trabajador, protegía al estudiante incluso. Había muchos beneficios para la población, ¿no? Y obviamente, si se beneficia la población, de todas maneras, digamos, las multinacionales, las grandes empresas privadas, no van a poder hacer no podían hacer lo que les daba la gana. O sea, no nos podían tratar como mano de obra barata, porque tenían límites, porque la Constitución le hacía el pare, ¿no? En cambio, con la de Fujimori, que ahorita lo vamos a ver, lo vamos a explicar, la empresa privada como que tiene libertad total de poder hacer lo que quiere con el trabajador. Por eso se ha creado, por ejemplo, el sistema CAS. ¿A qué se refiere el sistema CAS? Que el Estado te dice, ¿no? Ya yo te contrato, pero te contrato por 6 meses, nada más. O sea, no puedes estar seguro en un trabajo, porque solamente es por 6 meses. Y si te puedo volver a contratar, pero nuevamente tengo que hacerte otro contrato nuevo. O sea, no puedes tener un contrato largo así, ¿no? Tranquilo, estable. No puede ser así. O incluso hay la service, que es lo peor que puede existir. ¿Ya cómo es la service? Eso tienen que estar apuntando, ¿no? La service, el servicio de service, implica, por ejemplo, ya yo soy dueño de Megaplaza, ¿ya? O, a ver, Megaplaza es muy grande, no. Ya soy dueño de Ripley nada más. Entonces lo que yo quiero son trabajadores para que estén dentro de Ripley. Pero ¿saben qué cosa? Hay un tema. Ya, yo soy dueño de Ripley, pero no quiero estar pagándole vacaciones, no quiero estar pagándole gratificación, no me interesa a mí eso. Entonces, ¿qué hago? Voy a contratar una empresa, mira cómo o sea, se va a tercerizar. Contrato una empresa para que esa empresa contrate trabajadores. O sea, yo como Ripley no te estoy contratando a ti. Yo estoy contratando a una empresa. Yo a la empresa le pago. Y esa empresa ya te paga a ti, ¿no? Y es lo más bajo, pues, porque como yo no tengo directo contrato con el dueño con Ripley, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No como Pavel, voy a buscarme una empresa y esa empresa, yo doy, pues mis papeles, todo, y la empresa es la que me paga a mí. Pero obviamente va a ser reducido porque la empresa también tiene que ganar. Es como un intermediario. Eso pues está mal, pues, ¿no? Porque no, si hay cualquier abuso, yo no puedo denunciar a Ripley. Tendría que tener el problema, lo tendría con la service. Pero la service diría, sí, pero tú has querido. Ya, ese tipo de situaciones no pasaba con la Constitución del 79. Ahora sí Profe, ¿y pasa. qué hay de los terceros? O sea, ¿También es parte del Estado? no, la tercerización es privada. Es privada. O sea, el Estado tiene ahorita un régimen que es CAS. Eso es del Estado. O sea, apunten, ¿ya? El CAS sí es del Estado. Netamente del Estado. O sea, para que tú trabajes en cualquier área del Estado, en cualquier área que te puedas imaginar del Estado, el Estado tiene un programa que es el CAS,
que es por ejemplo, ahorita ha pasado eso. ¿A qué voy? Miren, escuchen ya. Para poner un ejemplo así concreto de la realidad. Hay personal de salud, ya personal de salud, enfermeros, ¿no? Para ser más claros, que están trabajando ahorita en todo el tema de la pandemia, no están exponiendo su vida, ¿ya? Muchos de ellos, chicos, es por CAS. O sea, ¿a qué me refiero? Estas personas hacen exactamente el mismo trabajo que un enfermero que es nombrado en el Estado y gana la mitad. Pues es increíble porque entra un enfermero, trabaja las mismas horas, se expone de la misma manera y todo lo demás, y solamente tiene un contrato por 6 meses y hace el mismo trabajo que otro enfermero ya han contratado por el Estado directamente, o sea, nombrado, y gana la mitad. O sea, gana 1.200, imagínate. 1.200 soles por exponer tu vida todos los días, arriesgarte, salvar vida de otras personas. Entonces, ¿y qué pasa con ellos? Si acaba el contrato, chicos, fue, ¿ah? O sea, ellos no pueden reclamar, ¿me entiendes? No pueden decirle, pero ¿cómo es posible? Yo estoy acá trabajando bien. No pueden decir nada, porque su contrato es solamente por 3 meses o por 6 meses. Eso es caso. Y ahí, por eso me imagino que han visto en la televisión que hay médicos protestando, enfermeros protestando, ¿no? Gente en la calle que está protestando. Porque el Estado no te contrata, sino como que te dice, ya te voy a contratar, pero a través de caso. Y no tienes beneficios, pues, ¿no? Como si fueras un trabajador directo en el Estado. Eso es por el tema del Estado. Pero la empresa privada es lo que tiene la tercerización que mencionaba. O sea, tiene lo que es la service. Y eso es completamente, la service no te permite pues derechos laborales, que te vamos a pagar tu FP, que te vamos a dar la compensación por tiempo de servicios. Ese tipo de situaciones no lo tienen. Y eso es porque Fujimori lo permitió, pues, ¿no? Incluso esas empresas que teníamos, las que les mencionaba, Petroperú, Centromin Perú, Hierro Perú, Aeroperú, Electroperú, Telefónica del Perú, pues, se vendieron. ¿Y por qué? Porque la Constitución del 93 sí lo permite. Entonces, ahí tú ves cuál fue el interés real de cambiar la Constitución. ¿No? Porque todos los fujimoristas te pueden plantear, y disculpen si por ahí hay un fujimorista, ¿no? Pero su fundamento es eso, ¿no? Es como que te dicen, se ha cambiado la Constitución con el fin de mejorar la economía, por fin de mejorar la estabilidad del país y todo lo demás. Pero en sí, si tú te pones a analizar hacia profundidad, ¿no? Es un tema de darle preferencia a la empresa multinacional o extranjera, pero esa preferencia y beneficio va en contra del beneficio popular, ¿no? Del trabajador, del estudiante, en fin, ¿no? de los obreros, del agro incluso, o de los pequeños empresarios, de los pequeños empresarios. Por ejemplo, ahora, o sea, sin ir más lejos, ahora ustedes han visto de que se está dando han visto el programa de apoyo para salvar la economía actual, ¿no? Porque ya pues son 3 meses que estamos sin nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Escuchen, ¿ah? El gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha decidido que se va a dar más de 1.000 millones a, a las empresas, ¿ya? No al trabajador. ¿Ah? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido ningún bono, ni bono familiar, ni el bono de zona rural, ni el bono independiente, nada, absolutamente nada, ni un bono he recibido. No, ya normal, es mi tema, yo sí puedo sobrevivir por otros asuntos, pero no tengo ningún bono. Ya, el asunto está de que a mí no me dan el bono, pero sí se le dan el bono a los grandes, por ejemplo, conglomerado de bancos, ¿no? O sea, a los que son millonarios se les está ayudando para que sigan teniendo su estatus económico. Entonces, o sea, se les está dando, se les está prestando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se les está dando una gran cantidad de millones a las grandes empresas y más bien a las pequeñas empresitas que uno pueda tener, casi lo que les cae es mínimo, como que son gotitas nada más de dinero, no está goteando por ahí. Entonces, ahí por eso hay un reclamo muy grande, porque ese dinero no es de Vizcarra, pues, no es de la ministra de Economía, es de todos nosotros. Y no nos han pedido permiso. ¿Y por qué pueden hacer eso sin pedir permiso? Ah, porque la Constitución está. O sea, en la Constitución, la Constitución actual ampara ese tipo de situaciones, que puedan apoyar a la gran empresa. Entonces, hay de verdad todo un debate, o sea, hay bastante crítica. Bacán, pueden criticar, pero ya está hecho. Es todo un tema por ese lado. Ya, voy a terminar. No sé si tienen una pregunta hasta ahí, porque es la introducción, ni siquiera he entrado en sí a ver la Constitución. Ya, si no hay nada, voy a seguir pasando el video de 3 minutos. Igual está grabado, está grabándose la clase. ¿Ya? Ya listo, vamos a continuar viendo. Ah, y otra cosa más que te iba a mencionar. No sé si estás viendo la pantalla, ¿no? Del video.
¿Sí lo están viendo, chicos? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ya, genial, miren. Les dije que había... Precedentes se anunció pública. Hace más de 2 décadas, un hecho sin precedentes se anunció a nivel nacional, con el ejército en las calles y los tanques en la puerta de las instituciones del país. Alberto Fujimori apareció en TV para informar que había ejecutado un autogolpe. Disolver. El Congreso había... Listo, eso es lo que quería hace rato, no lo dije. Ya, ¿qué pasa? No solamente Fujimori cerró el Congreso, ¿eh? Apunta, también cerró el Tribunal Constitucional, también cerró el Ministerio Público y el PG también. O sea, todo eso fue intervenido. Ahora te voy a explicar mejor el video, creo. Pero todo eso. O sea, el Poder Judicial, chicos, es como decir, si tú tienes ahorita un problema, tienes una demanda, una denuncia, cualquier situación, ya pues, ¿qué se hace? Se tiene que ir a un proceso judicial, pues, ¿no? Tienes que ir al tema de tu abogado, ¿no? Y todo lo demás. Ya. Imaginemos que ahorita todos los abogados, perdón, todos los fiscales y jueces sean vizcarristas. Ya, pues obviamente ellos van a decidir para el beneficio del presidente, de Vizcarra, o sea, sus intereses de ellos. Ya, eso pasó con Fujimori. O sea, no es que Fujimori solo disolvió el Congreso, por si acaso, ¿no? como pasó con el tema de Vizcarra, sino que además también cerró el Tribunal Constitucional, cerró el Ministerio Público, cerró el Poder Judicial. Y eso, pues, ¿cómo se le llama eso? Pues dictadura, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. sido disuelto el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial intervenidos. El entonces CNM y la Contraloría fueron sitiados por las Fuerzas Armadas. Y como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones. Con esta decisión, el mandatario instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Si te preguntan cómo se le llamó o sea, Fujimori entró en el año 90 a gobernar, compitió con Mario Vargas Llosa, ustedes saben, ganó Fujimori, sí, la gente votó por él, ¿ya? Eso es otro tema. El caso es que en el año 92 la democracia se quiebra, ¿me entienden? O sea, el Perú, si te preguntan en el examen también un poco de historia, ¿desde cuándo vuelve la democracia? Porque hemos tenido golpe militar tras golpe militar. ¿Ustedes saben desde qué época el Perú vuelve la democracia? O sea, a poder elegir a los representantes. Hola. Ya, es desde el año 80. Hola. En el año 80, ¿ya? A partir del año, o sea, a ver, estuvo gobernando Belaúnde Terry en el año 63, perdón, hasta el año 68. Justo antes que termine su gobierno de Belaúnde, el general Juan Velasco Alvarado le mete golpe de Estado y lo saca el poder a la fuerza, pues, ¿no? De todas maneras, eso es un tema de dictadura militar. Que estemos a favor o no de Velasco es otro asunto, ¿eh? ¿Ya? Porque de mi parte sí estoy a favor de muchas cosas, pero eso es otro tema. Lo que sí fue que él entró a gobernar a la fuerza, no democráticamente, listo. Y al mismo Velasco en el año 75 también le hacen golpe de Estado. ¿Y quién le hace golpe de Estado? Morales Bermúdez. Ahora, Morales Bermúdez estaba gobernando en el año 75, 76, 77. En el año 78 ya no pudo seguir resistiendo con este tipo de dictadura, así que él dijo, ya, tanto fastidian, entonces hagan la constitución que ustedes quieren, porque la gente protestaba y protestaba. Por eso les he dicho que en el año 78 se organizó la Asamblea Constituyente, en el año 79 se promulgó la Constitución, y en el año 80 hubo elecciones. Y ganó Belaúnde otra vez. Luego en el 85 ganó Alan García. Y luego en el 90, lo que estamos hablando ahorita, ganó Fujimori. Ahora, en el 90 Fujimori ya pues estaba gobernando bajo la Constitución de 79, Fujimori estaba como presidente electo democráticamente, pero en el año 92 él quiebra esa democracia e implanta su dictadura cívico-militar, porque Fujimori no era un militar, pero tuvo que aliarse con los militares para poder pues controlar con las armas, pues, ¿no? O sea, de manera coactiva, ¿no? Entonces, a ese gobierno, así le puse el nombre, por si acaso, se le llama Gobierno de Reconstrucción Nacional. Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Así fue denominado. Así como el gobierno de Velasco fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, al gobierno de Fujimori, aquí está, ¿no? Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. El GERN. Así se le llamó al gobierno de Fujimori. Por si acaso, ya para que lo tengan ahí claro. Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Pero ojo, sí, ¿no? En esta época estábamos con el terrorismo,
habían, el Sendero Luminoso había llegado a la ciudad, había cochebombas, apagones, habían asesinatos del MRTA también, la economía estaba completamente mal, Nolan García había hecho lo que le había dado la gana. O sea, todo un caos también, o sea, no es que era un momento lindo, ¿no? para el país. Ahora, muchas preguntas pero profe, ¿era lo que se tenía que hacer? Mario Vargas Llosa también tenía un plan para salvar la economía, que era prácticamente lo mismo que hizo Fujimori, ¿ya? A nivel económico, ¿ah? No a nivel político ni militar. Solo que Vargas Llosa sí planteó o sea, fue sincero, ¿no? Dijo, la única manera de que se pueda salvar la economía es, ponte, vendiendo empresas peruanas, dándole menos beneficio al trabajo, cosas así. Y la gente por eso no votó por Mario Vargas Llosa, pues. Porque Fujimori dijo todo lo contrario. Y al final, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Pero vamos a seguir viendo. Así, la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional fueron pisoteados, con los medios de comunicación también intervenidos. Prensa, compadre. Fujimori ejecutó un programa que fue rechazado a nivel internacional. Ello quedó reflejado en la portada que el diario La República publicó ese día. La censura como arma para tapar la violación del Estado de Derecho. Radio Antena 1 también fue ocupada por militares cuando difundía información del autogolpe. El periodista Gustavo Gorriti también fue una de las víctimas del suceso. Otras intervenciones alcanzaron al Colegio de Abogados de Lima. Raúl Ferrero, titular del CAL, fue agredido por militares cuando intentó ingresar a la sede de la institución. El autogolpe fue un daño que le costó al país el inicio de un régimen autoritario. Una dictadura genera corrupción. Y la genera corrupción en la medida que maneja todos los medios, maneja todos los recursos del Estado, es más fácil para ellos poder generar corrupción. 27 años después, el autogolpe sigue siendo un episodio negro en la historia del fujimorismo. La imposición de esta constitución mafiosa que hoy todavía está vigente y que, digamos, impide que tengamos cambios reales en la actualidad. Entonces, sí, no hay que olvidar, no es el pasado, es la continuidad de un conjunto de medidas que lo que buscaban eran justamente hacer que una persona y su entorno permanezcan en el poder indefinidamente. La resaca después del autogolpe no quedó ahí. Cuando el Congreso disuelto se volvió a reunir, lo primero que hicieron fue declarar la vacancia de Alberto Fujimori y nombraron a Máximo San Román como presidente constitucional. Mi patria y la constitución que la rige, cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. Es una fecha que no podemos olvidar y por el contrario, tiene que estar muy presente para asegurar que algo así no vuelva a pasar. La democracia siempre debe respetarse. Al final podemos tener muchos problemas en el país, pueden haber muchos conflictos, pero la ruptura del orden constitucional nunca es una buena alternativa. Que nunca más vuelva a repetirse un hecho así. Al día de hoy, Alberto Fujimori cumple condena por delitos de lesa humanidad, por casos como las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta. Además, continúa justificando la medida que lo llevó a violentar la democracia de un país. Que esa democracia que nos costó a los peruanos recuperar cuando acabó la tiranía de Fujimori, no la volvamos a perder. Ya está. Entonces, así fue como se dio la entrada a esta constitución del año 93. Pero un asunto. Fujimori, si bien es cierto, disolvió el Congreso, ¿no? Intervino el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y todo lo demás. Posteriormente a ello, sucede que Fujimori plantea, ¿no? Ya, tenemos que crear un nuevo Congreso. ¿Me entienden? Hasta ahí. Entonces, porque ya lo disolvió pues, el Congreso, ¿no? Entonces Fujimori necesitaba un Congreso porque el Congreso es el poder legislativo, se encarga de legislar, o sea, de hacer leyes. Entonces, hubo nuevamente elecciones para elegir congresistas, pero ya te imaginas que, ponte, pues, ¿no? El 90% del Congreso de esa época era fujimorista. O sea, cualquier cosa que Fujimori decía, se cumplía. Ahora, entiende. Lo siguiente, Fujimori va a convocar elecciones para el Congreso, se eligen congresistas, fujimoristas, ¿no? En una mayoría, pero sí contundente, y ese Congreso se va a encargar de crear la Constitución. Una Constitución, pues, a medida del gobierno, pues, ¿no?
A eso se le llamó, apunta por ahí, Congreso Constituyente. Y encima le pusieron democrático, pero ya bueno, es Congreso Constituyente Democrático. Ellos fueron encargados de crear la Constitución del año 93, ¿no? Ellos se encargaron de crearla. Pero hay un tema más, y tú me dices, ¿y cómo o sea, la gente no hizo nada? ¿Cómo? Lo que pasa es que Fujimori hizo lo llamado referéndum, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que Fujimori hizo una consulta a la población del Perú preguntando si querían que cambie la Constitución. Y la gente votó, y el resultado fue que todo el Perú quería que cambien la Constitución. Ya, eso, chicos, es algo que nunca se va a poder saber si fue verdad o mentira. ¿Por qué no se puede saber si fue verdad o mentira? Porque si bien sí hubo esa consulta a la población con el referéndum, al final los que controlaban todo era Fujimori. O sea, Fujimori era el que te daba el papelito, Fujimori era el que te recibía el papelito, Fujimori era el que contaba los votos y Fujimori era el que decía quién había ganado. Por eso es que es increíble, ¿no? Pero bueno, pues una vez que se hizo el referéndum, entonces Fujimori, a este Congreso elegido, el Congreso Constituyente Democrático, fue el que se encargó de elaborar la Constitución del año 93. Se hizo en el 93 y ya pues no, entró en vigencia en el año 94. Así que desde esa época hasta hoy, 2020, seguimos con esa constitución fujimorista. Por eso que hay muchos partidos políticos que dicen tenemos que cambiar la constitución. No solamente cambiar un par de leyes, sino cambiar toda la constitución, porque en esencia es una constitución que ha entrado, es antidemocrática. Ya, más o menos por ese lado. Ya, chicos, a ver, ahora quiero mostrarles lo siguiente. Ya, a ver, por favor, confírmame si... Ya, se puede ver, ¿no? En las diapositivas. Sí. Confirmo, profe. Sí, profe, sí se ve. Genial, genial. Ya, chicos, pregunten, no se queden ahí con la duda. Cualquier cosa, así les parezca que lo que están preguntando es tonto, se sobreentiende, pregunten nomás. No hay problema, estamos para eso, pues, ahorita. Ya, a ver. Otra cosita. Cuando Fujimori pues, había hecho el golpe de Estado, no sé si se dieron cuenta en el video, había 2 presidentes en el Perú. Así como la señora esta, la Miss Bagua, Mercedes Arauz, también quiso ser la presidenta y lo fue incluso, entre comillas, ¿no? Por unas horas, y luego se arrepintió porque se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo. Ya se quemó la flaca, ya nadie nunca más va a llamarla nada porque se prestó por esa tontería. O sea, Vizcarra lo que había hecho era legal. Nos guste o no nos guste, lo puede hacer, ¿ya? Y Mercedes Arauz, pues no, con toda la gente, bueno, no con todos los partidos, porque Vizcarra se volvió al Congreso, y ¿quién dijo, no, está mal, que Vizcarra es un dictador? Ya eso lo hizo, pues, los fujimoristas, ¿no? Son populares algunos. Entonces, con el caso de... no, Pablo, ahora te explico ese tema. Sino que Mercedes Arauz, con un grupito, se autoproclamó presidenta, ¿no? Aceptó, pero ya ahí nomás renunció, a las horas renunció. En cambio, en esta época de Fujimori, sí, el Congreso que había sido disuelto anticonstitucionalmente, ese Congreso se encargó de proclamar a otro presidente. O sea, teníamos 2 presidentes a la vez, imagínate. Ya, apunta, ese presidente fue Máximo San Román, de Acción Popular. O sea, Máximo San Román juramentó como presidente del Perú. Y en esa época teníamos 2 presidentes. Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y la OEA, la Organización de Estados Americanos, estaba como que ahí, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Fujimori o le hacemos caso a Máximo San Román? Y al final se le hizo caso a Fujimori. ¿Pero por qué? Porque él controlaba las Fuerzas Armadas. Si controla las armas, controla todo, pues. O sea, él tenía el control militar del país. ¿De qué le valía a Máximo San Román y al Congreso declararse como el verdadero poder del Estado si al final no tenían cómo presionar? Por eso que Fujimori fue bien inteligente, y más que todo Montesinos, Vladimiro Montesinos, fueron muy inteligentes porque hicieron como que el trato con los militares. ¿No? Completamente el trato con los militares. Entonces, como se hizo el trato con los militares, ellos como que ya se aseguraron, ¿no? Y ya está, listo. Por eso eso se le llama dictadura cívico-militar. Fue una dictadura cívico-militar. Ya. Ahora lo que sí, creo que acá solamente hay 5 o 6 diapositivas, porque es como que línea general. Mira, por favor, igual te voy a pasar la diapositiva, pero lo importante es
la explicación. Ya, ahí está la Constitución Política del Perú. Por si acaso tiene 206 artículos. Tiene 206 artículos la Constitución. Están divididos en capítulos y títulos. Ya, a ver, aquí está. Uy. Ya, dice. El 5 de abril del año 92, eso es antes de la Constitución, ¿no? O sea, eso fue, como les dije, el hito histórico. El presidente de la República, Alberto Fujimori, disuelve el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya, ese mismo año se convoca un Congreso Constituyente Democrático para que elabore la nueva Carta Magna. Carta Magna es sinónimo de Constitución. También le pueden llamar Ley Fundamental o Ley de Leyes. ¿Ya? Ahí está tu chino. Chino. Ya, ahí está. A ver, listo. A ver, aprobado por el Congreso Constituyente Democrático del Perú, sometida a referéndum nacional el 31 de octubre del 93 por el pueblo peruano, se promulgó el 29 de diciembre del año 93 la Constitución Fujimorista, ¿ya? O sea, apunten, ¿no? ¿Desde cuándo está promulgada? Desde el año 93. El año 93. ¿Pero cuándo? En diciembre, el 29 de diciembre. ¿Y cuándo entró en vigencia? El 30 de diciembre. El día siguiente. Pues ustedes saben que para que una ley entre en vigencia, tiene que ser publicada en el periódico oficial peruano, el periódico del Perú. Entonces, fue el 30 de diciembre del 93, entró en vigencia, ¿no? Y en el 94 ya se aplicó tal cual, porque ya pues estamos año nuevo, pues la gente estaba en otras cosillas. Para eso, otra cosa más, Aymar Guzmán ya había sido detenido, y Sendero Luminoso había sido desarticulado, por si acaso. ¿Me entienden? O sea, ¿cuándo fue detenido Aymar Guzmán con la cúpula? En septiembre del año 92. Del año 92. En esa época, Aymar Guzmán fue el presidente después de Sendero Luminoso, ¿no? El líder. Esto es después de eso. Ahí está. ¿Se dan cuenta que el Congreso solamente tiene, es como que si fuera un círculo, pero hasta la mitad nada más? No sé si lo pueden ver. O sea, en vez de que sea todo una redondela solamente está en la mitad, está cortado. Entonces, ¿sí se puede? ¿Cómo? ¿Se puede ver o no? O sea, ¿pueden ver en la imagen? Ya, por eso se le llama también, apúntalo por ahí, hemiciclo. Hemi es mitad, pues, ¿no? Y ciclo, es hemi con H, ¿no? Y ciclo es círculo, pues, ¿no? Entonces también se le llama el hemiciclo al Congreso, por si acaso. Y en cada sitio donde están sentados los congresistas, se le llama curul, S-U-R-U-L, curul. También se le llama escaño, escaño. Por eso es que que también se le llama poltrona, poltrona, P-O-L-T-R-O-N-A, poltrona. Entonces por eso uno dicen, ya, yo estoy luchando por un escaño, ¿no? Ahora que va a haber elecciones, bueno, es claro, también para Congreso, van a decir, no, sí, yo estoy por un escaño, estoy defendiendo los escaños, tengo mi curul, o sea, esas palabras ya para que lo tengan claro, significa un puesto dentro del Congreso. Yoshiyama. Ya, a ver. Esta es la estructura de... vamos a hablar así brevemente, porque luego voy a explicar paso por paso, pero vamos al punto 2. El punto número 1 ya te expliqué, el punto 2, estructura. Escuchen. Considerando los avances tecnológicos que agrega que ningún servicio informático, computarizado o no, público o privado, puede dar información que pueda afectar. Ya. Miren, chicos, acá hay algunos puntos. A partir del punto 3. O sea, ¿cuáles son las diferencias más evidentes, no? Uno es que en lo referente a la educación se señala como obligatoria la educación inicial, primaria y secundaria. Deja de existir esto es lo más importante, deja de existir la estabilidad laboral. O sea, todo el tema laboral ya no se va a restringir muchos beneficios sociales. Por eso que ahora ves cómo estamos, pues, ¿no? El voto es obligatorio desde los 18 años hasta los 70, en que pasa a ser facultativo. O sea, actualmente ya no es así, ya hubo un cambio en esto, apúntale por si acaso. Estás obligado a votar hasta los 65 años, por si acaso.
Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque ahora la esperanza de vida del Perú es mayor. O sea, normalmente, en las épocas de los 80, pues imagínate, ¿no? En la época de los 90, el promedio de vida de un peruano llegaba máximo los 63, 64 años, ¿me entiendes? O sea, que haya personas que tengan 70 en esa época era difícil. La mayoría de personas no llegaba. Estaba el cólera, ¿no? La tuberculosis, el terrorismo, los problemas económicos, demasiados problemas. Como ahora, digamos, el promedio de vida de un peruano es mayor, casi a los 70 años, entonces el voto también se ha aumentado, ¿no? Entonces, estás obligado a votar desde los 18 hasta los 65 años, por si acaso. Y puedes seguir votando después de los 65 años, sí, pero se le llama facultativo, o sea, si quieres, no te ponen multa. Ya, ay, falta un punto. Aparece el referéndum que consulta, como consulta popular mediante voto para la reforma de la Constitución. Ya, a ver, ¿qué más? Por si acaso, a partir de esa época, el Congreso solamente tiene una cámara. Antes había senadores y diputados, ahora solamente va a haber congresistas, todos por igual. Y eran 120, pero en el 2011, bajo el gobierno de Ollanta, se cambió a 130. Por si acaso. Ya. Otra cosa es que las leyes no tienen efecto retroactivo. Retroactivo significa que si, por ejemplo, sacan una ley ahorita, o sea, digamos que tú has cometido un delito hoy, 2020, y sacan una ley, pero digamos que ahora tu delito era considerado como que ya, cometiste un delito actualmente en 2020, y tu pena, tu sanción, ¿cuál es? Hacer trabajo comunitario 2 años, ¿ya? Pero en el año 2025 sacan una ley donde ese mismo delito que tú has hecho es 10 años de cárcel. Entonces, esa ley no puede ir contra ti, porque esa ley recién ha salido en el año 2000 tantos, ¿no? Por si acaso. Ya, a ver, en lo que respecta al Consejo de Ministros, para ser ministro, además de los requisitos, también pueden ser ministros los militares. Antes no se podía. Y acá, ¿no? Lo que habíamos visto. El presidente puede disolver el Congreso si ha censurado o negado su confianza, ¿no? O sea, si el Congreso no deja trabajar al presidente 2 veces consecutivas, el presidente tiene el poder de cerrar. Hay pena de muerte también, eso tienes que tenerlo claro. En 2 casos hay pena de muerte. Uno de los casos es por traición a la patria en caso de guerra, y el otro es por terrorismo, por el caso de terrorismo. Pero no se aplica, ¿no? O sea, como tú ves, a Aymar Guzmán sigue en la cárcel y no le han dado pena de muerte, ¿no? Se crea la Defensoría del Pueblo, se permite la reelección inmediata, eso también Fujimori dijo, ¿no? A partir de ahora, con mi constitución, el presidente puede ser elegido cuantas veces el presidente quiera participar en elecciones. Eso ya se cambió, por si acaso, ¿no? Ahora no, un presidente que ha terminado sus 5 años de gobierno no puede volver a ser reelegido, está prohibido. La pregunta es, ¿Vizcarra podría volver a presentarse en elecciones? ¿Qué creen ustedes? O sea, está prohibido, como les digo, que un presidente que ha gobernado pueda volver a presentarse en elecciones. No se le permite. O sea, por ejemplo, Toledo gobernó del año 2001 a 2006 y no podía participar en el año 2006 otra vez, pero sí podía hacerlo en el 2011 porque ya había pasado un periodo. ¿Vizcarra podría volver a hacerlo o no? ¿Qué creen ustedes? No, profe, tiene que esperar un periodo, obviamente. No puede. Depende. O sea, si es elegido, o sea, bueno, ha pasado, ¿no? Claro. No, ese sí es elegido. A Vizcarra nadie lo ha elegido. Así que él sí podría presentarse. O sea, solo los presidentes elegidos nomás cumple esta norma. Claro, solo el presidente elegido, ¿no? Vizcarra ha entrado en reemplazo, pues, ¿no? Porque tu amigo PPK renunció, pues. Entonces Vizcarra entró. En realidad, entró Vizcarra. Si Vizcarra no hubiera podido, hubiera renunciado, o lo hubieran vacado, porque lo pudieron haber vacado, hubiera entrado Mercedes Arauz en esa época. Y si no hubiera estado Mercedes Arauz, porque era la segunda vicepresidenta, hubiera entrado el presidente del Congreso a gobernar. ¿Y qué hubiera hecho el presidente del Congreso? Hubiera convocado elecciones, tal cual como lo hizo Valentín Paniagua.
Fujimori renunció en el año 2000, inmediatamente tenía que asumir el vicepresidente, pero el vicepresidente del Perú en esa época era otro corrupto, así que no, ninguno pudo. El que tomó el control fue el presidente del Congreso, que en esa época fue Valentín Paniagua. ¿Cuál fue su única obra? Convocar elecciones. ¿Y quién ganó las elecciones? Toledo. Actualmente Vizcarra sí puede, porque él no ha sido elegido, pero él ha dicho pues que no lo va a hacer, ¿no? Que no lo va a hacer. Ya, eso ya es un tema, eso es un tema de opinión política. Lo que nos importa es que él sí podría, por si acaso se te preguntan, ¿no? ¿Y por qué podría? Porque él no lo eligieron. Él ha entrado de manera constitucional como reemplazo al presidente que renunció. Ya. ¿Qué más? Por si acaso, para el tema electoral, hay tres instituciones que son encargadas de ver todo lo que es las elecciones. Uno es la RENIEC, es el primero, porque ahí está la lista de quiénes pueden y quiénes no pueden, pues, ¿no? Presentarse y a partir de qué edad también. En la RENIEC está ahí, pues, todo el registro, justo por eso se llama Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, ¿no? Entonces, la RENIEC es la que ve la lista. Ahora, los que se encargan de hacer los padrones, las ánforas, ¿no? El día de las elecciones es la OMPE, pero los que se encargan de decidir, por ejemplo, o sea, ya, si yo quiero hacer mi partido político, tengo que inscribirme. ¿Dónde me inscribo? En el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, por ejemplo, si yo tengo dentro de mi partido político una persona que está acusada de corrupción, ¿quién puede decidir si va o no va? El Jurado Nacional de Elecciones. Al final, la OMPE puede organizar el día de las elecciones, poner las ánforas, ¿no? Poner ahí las cédulas para que tú votes. Pero los que van a decidir si fue legal o no, y los que van a nombrar públicamente es el jurado. La ciudadanía en el Perú es a partir de los 18 años. El total de artículos son 206. Ya. Ahora, le voy a pasar otra diapositiva. Uy, ¿qué hora es? Ya son las 11, ¿no? Ya, para que se relajen un ratito, otro videito les voy a mostrar. Espérense. ¿Recuerdan que la palabra privatización significa cuando una empresa... Escucha, apúntalo por ahí. ¿Cuándo se da el tema de la privatización? Cuando una empresa es nacional y una empresa es nacional, pero esa empresa que es nacional al final es vendida a una empresa privada. Por decir, Aeroperú, que teníamos en una época que era del Perú, era del Estado, era de todos los peruanos, fue vendida a una empresa mexicana, que ya no existe, pero fue vendida. Telefónica del Perú, que era una empresa pues, que daba línea telefónica a todo el Perú nacional, fue vendida a Movistar. ¿No? Entonces, fue una empresa, eso se llama privatizar. Pero también, así como hay privatizar, hay un antónimo, que es el que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es el antónimo de esto? Es cuando el Estado se apropia de una empresa privada. Eso hizo Velasco, por ejemplo, ¿no? Ahí estaba la Petroleum Peruvian Company, ¿sí? O sea, era una empresa de petróleo que prácticamente chupaba la sangre del Perú. Se le quitaba todos los recursos naturales y se lo llevaba y al Estado le daba como que una nada, ¿me entienden? Pero el presidente Velasco Alvarado lo que hizo fue tomar esa empresa y pasarlo al Perú. ¿Cómo se le llama a eso? Porque así como hay privatizar, ¿cuál sería el antónimo? Nacionalizar. Nacionalizar. ¿Estatización? ¿Era? A mí se le llama estatización o estatizar. Pero hay otra palabrita más. A ver, el tema es, escuchen. Ya. Digamos que hay una empresa privada, ¿ya? Una empresa que saca oro en el Perú. Y esa empresa se saca, ponte, pues, ¿no? Por cada lingote de oro, o sea, para que te hagas una idea, y eso sucede, por cada ladrillo de oro puro que se llevan del Perú, ¿cuánto creen ustedes que deja la minera al Perú? Le deja un alfiler, ¿me entiendes? O sea, saca tu cuenta. Por cada lingote de oro que se llevan, al Perú le dejan un alfiler. Es como que lo que pagan, ¿no? ¿Me entienden? Y recuerda que el oro, pues, es un recurso natural no renovable.
Lo mismo que el petróleo, la plata, ¿no? Los minerales. Entonces, digamos que un presidente se da cuenta de este abuso y lo que hace es apropiarse de la empresa y la vuelve nacional. Y a eso, escuchen, no se le llama nacionalización, no se le llama estatización, se le llama expropiación. ¿Qué se le llama expropiar? Que, por ejemplo, ¿no? Ahorita, ustedes saben que toda la cuestión eléctrica la maneja Edel, ¿no? Edegel, ¿no? Esa empresa. O Enel, creo que se llama ya. Es chilena. Enel. Le pertenece a Luz del Sur. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tal si ahorita el presidente Vizcarra dice ya, a partir de ahora, ¿cómo es posible que la telefonía esté a manos de los españoles, ¿no? Con Movistar? A partir de ahora, es toda la empresa de Movistar, todas las antenas y todo, es del Estado. Y viene la Movistar, no, pero ¿cómo me van a quitar? Fuiste, compadre. En mi país, acá mando yo. Eso se llama expropiar. Pero nacionalizar, ¿qué cosa implica? Que el Estado, número uno, la empresa, para poner el ejemplo, ¿ya? Movistar está en el Perú y tiene un contrato, digamos, por 10 años, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el presidente? Llegan los 10 años y el presidente dice, bueno, yo ya no te renuevo el contrato y más bien me voy a quedar con toda la maquinaria de las antenas, pero te voy a pagar. Eso es nacionalizar o estatizar. O sea, pasa a manos peruanas, pero pagándola. Expropiarse es quitársela, arrebatársela de frente. Esa es la diferencia, por si acaso. Ya, justo sobre eso quiero pasarles el siguiente video. Dura 6 minutos, pero solamente yo creo que vean los 3 primeros minutos. Presten atención, por favor. De cualquier duda ahí la escriben en el chat, lo que fuera, ¿ya? A ver, miren. Junto con el pueblo a resolver todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. Ya, escucha, son el 90%. El Perú, lamentablemente, escucha, eso me parece triste, ¿no? Pero lamentablemente, y es lo que hay en la realidad, el Perú, si te preguntan en el examen de economía más que todo, la mayor cantidad de dinero que el Perú recibe es por la venta de sus minerales. O sea, si el Perú tiene el dinero que tiene, es por la venta de minerales. El Perú, chicos, no exporta computadoras, no vende celulares, no vende maquinaria. El Perú no vende tecnología al mundo. El Perú no vende ni siquiera telas en cantidad. O si lo vende es casi nada, es una nada. Lo que el Perú vive ni siquiera del agro. O sea, el Perú es un país completamente agrícola, como tú ves. Los incas mismos han demostrado eso. Pero el Perú no ha habido una inversión de parte del Estado para industrializar el campo. Como tú puedes ver, las personas en el campo muchas veces hasta siguen utilizando a los toros, a los bueyes, para poder arar la tierra. O sea, imagínate, siguen utilizando las manos, pico y pala. O sea, habiendo todos los tractores que hay, ¿no? Toda la maquinaria industrial, en muchas partes del Perú se sigue viviendo como si estaríamos en la época de los incas. O sea, date cuenta. Entonces, lamentablemente ahorita, si te preguntan, ¿no? La mayor cantidad de productos que se venden son del agro, ¿ya? Eso sí. Pero el mayor dinero que se saca es por la venta de nuestros minerales. Y eso no va a ser para siempre, pues, ¿no? Los minerales son un recurso natural no renovable. Y el problema es que de todo lo que se vende, es como que vendemos, o sea, es como que regalamos prácticamente. Porque la ganancia que deja, en comparación a lo que se lleva la empresa minera, ¿no? O la empresa de extracción mineral, no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Es como que tú, digamos ya, en tu casa hagas chocotejas, tú vendes tus chocotejas a 10 céntimos cada una, y el que te le está comprando lo vende a 50 soles. Ya, a ese nivel estamos con nuestros minerales. Y antes por lo menos controlábamos nuestros minerales. ¿Por qué controlábamos? Porque éramos dueños del 90% de nuestros minerales. Ahora los dueños son empresas privadas. El 90%. En manufactura el 85.5% y de hidrocarburos el 68%.
todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. Ahora, ¿y cuánto ganamos? Porque ya profe, estábamos fregados en la economía, no había billete, no había dinero. Ya, vendimos todo. Ya, Fujimori lo hizo. Listo, acá. ¿Cuánto fue la venta? La venta fue 9.221 millones. ¿Ya? Y de eso, ¿cuánto entró el gobierno? Miren la diferencia, chicos. No es que se robaron 1 millón, se robaron como 3.000 millones. Ahí dice claramente, ¿eh? Se vendió todo lo que teníamos a 9.221 millones, que es muy poco en realidad por todo lo que teníamos. ¿Y cuánto entró al Tesoro Público? 6.445 millones, nada más. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa. Ahora, ya, profe, ya, no importa, ya, aunque se entró algo, no me puedes decir, profe, entró 6.000 millones, pero de esos 6.000 millones, chicos, la mitad fueron para comprar armas y para pagarle a los extranjeros lo que le debíamos, ¿no? A pesar que estamos en una época de crisis. Ya, todo lo que sobró fue para hacer colegios, no postas y demás. Algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos 1 a 1, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares, pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos, además, sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Centromin Perú o sea Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario. Cuando Fujimori quiso reaccionar ya era demasiado tarde. De Petroperú solo quedaba la chauchilla. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al Grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. Caso Hierro Perú se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Seguimos con la minería. Centromin era la principal minera del centro del Perú. Era una empresa integral. Doerram compró una parte, Volcan la otra. En los dos casos no pagan casi impuestos, contaminan, no han cumplido con sus compromisos de inversión y tienen utilidades millonarias. Se vendieron a precio de risa. Por ejemplo, el yacimiento de Cerro de Pasco se pagó 61 millones de dólares cuando tenía utilidades de 20 millones al año. No
Nosotros evitamos y hemos tomado en este momento el local a fin de evitar que este gobierno, que ya está en las postrimerías, se llegue pues a una coligación a entregar pues a unidades estratégicas que son de interés del país. Minero Perú también se regaló. Solo un ejemplo, por el yacimiento de cobre de Quellaveco se pagó 12 millones de dólares y el compromiso de invertir 2.800 millones más. Y hasta ahora solo se ha invertido 70 millones. La misma empresa que compró Quellaveco pagó por un yacimiento en Chile, que era la tercera parte, 180 millones de dólares. Y además se privatizó la luz, el teléfono, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. Hizo del país una combi, nos llenó de carros de segunda, trajo las AFP sin condiciones. Definitivamente fue el hombre guantán, cobertura transparente, fondo triturado. Él sí que cumplió con perder una oportunidad histórica. Ya bueno, ahí está, ¿no? Para que quede registrado más o menos lo que estamos mencionando, y eso es todo a partir de la Constitución del año 93. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre ese asunto? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, claro, claro. Mira, acerca de los porcentajes, yo apunté, ¿no? Energía 68%, ¿qué más? Ya. No entiendo cuál es la pregunta, Robert. No, o sea que yo apunté cuánto se privatizó en porcentaje, ¿no? Energía 68%, un 35% de qué. Igual los links de los videos ahí se los voy a dejar, para que los puedan ver tranquilo, ¿ya? No se preocupen. Muchas gracias. Sí, no se preocupen. Igual también las diapositivas. Esta es otra diapositiva, la que estoy mostrando. Están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, se ve. Ya, esa es otra. Acá estoy explicando ya punto por punto algunas cositas, ¿ya? Ahí está, Constitución Política del 93. También le voy a pasar esto. Y bueno, pues, ¿no? A ver. Fujimori es el primer presidente condenado en la historia del Perú. Sacaba dinero en el avión presidencial. Estos son periódicos, ni para que me digas, o sea, ¿a qué voy? Eso a veces sucede. En filosofía existe lo que se llama falacias ad hominem, ¿ya? ¿A qué voy? Por ejemplo, digamos que Robert, ¿no? Que está hablando ahorita. Robert comienza a dar una opinión. Escuchen, Robert da una opinión sobre Vizcarra. Y yo digo, oye, pero ¿tú qué hablas si tú eres un chibolo que está en la academia? Ya, ese tipo de debate son falacias. O sea, ¿a qué voy? Que si yo quiero debatir con Robert, yo tengo que debatir el argumento de Robert. O sea, tengo que basarme en lo que él ha explicado sobre Vizcarra y a eso atacar. No lo voy a atacar a él. ¿Me entiendes? Entonces, a veces me ha pasado a mí que yo pues estoy explicando lo de ahora en la clase y pues de repente los chicos se han entusiasmado, ¿no? Y han hablado con otro profe, ¿no? Profe de historia, era fujimorista. Y el profe le dice, que ese pata no sabe, pues, porque él no es economista, ¿no? O porque él no es, no, porque es resentido, porque, no sé, ha estudiado en la Villarreal y no en la Católica, cosas así. Por eso a mí me interesa como que cuando muestro algo, que sea con fuente. O sea, que no sea mi opinión, ¿me entienden? O si es mi opinión, que sea argumentada con algo. Lo que ustedes están viendo ahorita, lo que estoy mostrando, son periódicos. O sea, no es mi opinión. Ahí está La República, está El Comercio, ¿no? Como pueden ver. Todos los noticieros, perdón, todos los encabezados, las primeras planas, hablando del tema de Fujimori. ¿Y por qué tanto Fujimori? Porque es el caso, porque fue pues el autor intelectual, digamos, de la Constitución de la que vamos a hablar ahora, y la que es la que nos gobierna hasta el día de hoy. Ya, a ver aquí. Datos, ¿no? Cabe mencionar que pese al autogolpe del año 92 y el subsiguiente, porque le dije, ¿no recuerdan? Gobierno de emergencia, recursos nacional, la Constitución del 79, se siguió teóricamente, porque ya Fujimori hizo el autogolpe, listo, bacán. Pero mientras tanto, ¿qué Constitución había? Se supone que es la del 93. Se supone que es la del 93. ¿Qué más? A ver, en el año 2001, esto es interesantísimo, chicos, es bien importante. Como dato, más que en el examen que te vaya a venir como dato. Todas las constituciones del Perú, todas sin excepción, llevan firmas, ¿no? De las autoridades de la época en que se ha promulgado. Por ejemplo, en el año 79, como ya lo dijo Robert, el presidente de la Asamblea Constituyente era Víctor Raúl Haya de la Torre. Así que su firma está ahí. Pero ¿de quién más está la firma? También está la firma del presidente de aquella época, que era Morales Bermúdez.
En este caso, en la época de Fujimori, con su constitución, estaba su firma en Fujimori. Pero ¿qué pasó? Toledo hizo que la saquen. Mira la diapositiva. En el 2001, en una ley promulgada por Alejandro Toledo Manrique, el Congreso del Perú retiró la firma de Fujimori y la Constitución. ¿Qué quiere decir? Es la primera Constitución del Perú, de las 12 que tenemos, o que hemos tenido, donde la firma del presidente ha sido borrada. O sea, si tú te compras actualmente una Constitución, ¿no?, oficial, no está la firma de Fujimori. Está sin firma. Ya, a ver. En ultra. Ya cárgalo, pero no lo tengo en ultra. Se puede bajar en cualquier momento. Chicos, a ver, con el caso de la Constitución, está dividido así, ¿no? La primera parte es título 1. Son 6 títulos, así que vamos a ver así lo más rápido posible. Título 1 de la persona y la sociedad. Bueno, igual te voy a pasar las diapositivas, así que no es necesario que apuntes todo lo que está ahí, si es que no quieres, pero sí que apuntes algunos datos que te voy a mencionar. De los derechos sociales, dice, ¿no? La comunidad y el Estado, supuestamente, protegen al niño, al adolescente, a la madre y al anciano, que están al anciano en situación de abandono. Escucha, a estos sectores de la población se les llama poblaciones vulnerables. ¿Ya? Tenlo claro. O sea, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables en el Perú? Son las que su situación indica que pueden sufrir de violaciones, maltrato, abuso, enfermedades. ¿Quiénes? Los niños, obviamente, los adolescentes, las que son las mujeres embarazadas, por decirlo así, y los ancianitos en situación de abandono. Son la situación vulnerable en general. Estoy hablando en general, ¿eh? Porque, por ejemplo, para el tema del COVID, la población vulnerable, ¿cuál es? Y hay toda una característica de población vulnerable. Por ejemplo, las personas que están subidas de peso, los que tienen problemas respiratorios, las personas de tercera edad. ¿Me entienden? O sea, esta palabrita, población vulnerable, se utiliza para muchas situaciones. Por ejemplo, ¿quién está en situación vulnerable en el caso de sufrir violación? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Están más propensas a que sean las mujeres, incluso a las niñas, que los niños. Que las niñas, que un joven, ¿no? Las niñas, que un anciano. Entonces, el término población vulnerable se aplica para describir a un grupo de personas que están expuestas, ¿ya? Más que otras. ¿A quién le va a dar el dengue ahorita? ¿Cuál es la población vulnerable del dengue? No va a ser, pues, gente que vive en San Isidro, pues, ¿no? Va a tener que ser personas que viven en zonas rurales, o sea, en el campo, y también personas que viven en zonas urbanas, pero donde no haya un control de sanidad adecuado. ¿Y a qué más dice la Constitución? Entonces, netamente Constitución, ¿no? Te dice, la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. Se supone que a través del colegio, a través de la universidad, a través de las instituciones como la policía y demás, o la televisión, aunque no creas, ellos están encargados de concientizarte, bueno, a todos, a concientizarnos, entonces sería, para que tengamos una paternidad y maternidad responsable. Se supone, ¿no?, que debe haber campañas, que deben ir a tu colegio o a tu universidad, que deben ir a tu barrio, que las casas de las juventudes deben promover el tema de la educación sexual y la paternidad y maternidad responsable. Ahora, que se haga o no se haga es otro asunto, ¿ya? Que estamos viendo lo que dice la Constitución. Otra cosa, todos tienen derecho a la protección de su salud. Por eso es que en la actualidad, porque eso no ha sido antes, ¿no? Actualmente, hace un par de años nada más, se ha creado el Sistema Integral de Salud, el SIS. Implica que si tú no tienes los recursos y puedes comprobar tú ante el Estado, ante el Ministerio de Salud, que no tienes los recursos, el Estado igual tiene que apoyarte para que puedas, tengas el derecho a la salud. Se supone, ¿ya? Ahora, hay cosas bien, pero bien, disculpando la palabra, jodidas con esto. ¿Cuáles? Que ha habido casos donde chicas realities tienen CIS. O sea, con eso te digo todo. ¿Entiendes? Eso debe ser para la gente que no tiene, ¿me entiendes? Que no tiene posibilidad de pagar un seguro. Entonces, para ellos va el CIS. No, pero ya sabes cómo es el Perú, ¿no? ¿Qué más? El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas también, ¿no? Se supone que por eso está. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta Dirección Nacional del Perú de la Policía que se encarga de ver el tema de las drogas?
así como está el grupo Terna, está La dirante. la Dirandro, exacto. La Dirandro. Dirandro, ¿ya? Dirección Nacional Antinarcóticos. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen a la DEA. No sé si por ahí viste alguna película, la DEA se encarga netamente de lo que es drogas. Ya, continuamos. Miren, estos son datos. ¿Qué requisitos debes tener tú para el tema del CIS? Por ejemplo, ser una persona, o puede ser un niño, adolescente, adulto, menor, ¿no? Ya. Familia constituida por padre, madre, menor de 65 años. Eso es lo importante. Para que tú puedas acceder al CIS, tienes que tener una limitada capacidad de pago. No tener seguro, pues, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, trabajo para un colegio del Estado, me dan un seguro, entonces no podría yo acceder al CIS. Si en tu trabajo también te dan seguro, no se podría. Otra cosa, tienes que tener obligatoriamente el DNI, tienes que llenar una ficha de evaluación socioeconómica. Eso es bien bonito, porque o sea, hay una carrera que se encarga de ver todo esto. ¿Alguien sabe cuál es? O sea, donde tú vas, te inscribes, analizan tu caso, van a tu casa, ven si realmente te falta el dinero. ¿Servicio social? Exacto. Ajá. Trabajo social, ¿no? Es muy bonita la carrera. Me hubiera gustado mucho enviar eso. Pero bueno, ya, sigamos. ¿Qué más? Pagas una cuestión mínima, creo que son 6 soles, son para escribirte nada más y ya tienes el seguro. Listo. Otro caso, ustedes ven que el tema de las drogas sigue pues siendo algo latente, o sea, por más que viene año tras año habiendo un presupuesto para que la policía, la Dirandro, se encargue de ver el tema de drogas, las drogas siguen abundando en cantidades incalculables, ¿no? Perú es uno de los máximos exportadores de coca a nivel internacional. O sea, da pena, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Y lo otro, que te decía de que se asume de que el Estado tiene que velar por la maternidad y paternidad responsable. Se supone que eso es en la ley, ¿eh? En la práctica real, mira las estadísticas. Adolescentes que ya son madres, chicos, embarazadas por primera vez en los últimos 10 años, adolescentes, estamos hablando de personas que son menores de 18 años. En el año 2000, el 13% de las adolescentes estaban embarazadas. O sea, no estamos hablando de un 1%, ¿ah? Estamos hablando del 13% de la población. O sea, en otras palabras, de cada 100 adolescentes, 3 estaban embarazadas. Saca tu cuenta. Imagínate la situación. Estamos hablando, pues, de niñas embarazadas. O sea, de 1000 mujeres, de 1000 niñas, 130 embarazadas. Yo no veo, pues, dónde está ahí la planificación responsable, no sé. Y otra cosa más, el otro dato que está por los departamentos. Los departamentos donde hay mayor cantidad de embarazos adolescentes son los de la selva. Loreto, Ucayali, San Martín. Hay mucho más cantidad de mujeres embarazadas. Ya, estas son otras leyes que están les he dicho que son 6 títulos, ¿no? Estamos en el 1. Otra cosa más. Como dice aquí, el Estado, bueno, no veo, un momentito. Ya, a ver, el Estado garantiza la libertad de enseñanza, la educación inicial, apunta a eso, bueno, vuelvo a hacer la diapositiva, ¿no? Son obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que el que tú estudies inicial, primaria y secundaria, no solamente es tu deber, sino no solamente es un derecho a estudiar, sino también es una obligación estudiar. Pero a nivel ya de institutos, a nivel de universidades, el Estado te plantea ya si tú deseas, ¿no? Se supone. Otra cosa, la Constitución proclama la protección del Estado sobre los bienes culturales. O sea, se supone que si hay algún tipo de huaca, ¿no? De restos arqueológicos, el Estado tiene que protegerlos y cuidarlos. Se supone que también en la Constitución te dice que el Estado protege el trabajo en todas sus modalidades. Bueno, ahora estamos viendo lo que está pasando con los ambulantes, ¿no? En fin. Y la jornada laboral en el Perú, oficial, es de 8 horas. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Pero yo les he dicho que las services no entran en esto. O sea, es como que la Constitución también te permite esas salidas, ¿no? Ya, a ver. Miren, chicos. Si tú quieres, puedes buscar en internet el caso de trata de blancas, se le llama, o prostitución infantil. En Loreto vienen extranjeros
holandeses, japoneses, norteamericanos, chilenos, vienen al Perú, van a la selva, y lo primero que hacen es, al entrar a un bar, te dicen, ¿no hay acá alguna chica que me pueda dar sus servicios? Sí, pongamos, ¿no? 20 soles el servicio. Ya, pero quiero una chica que sea de 13 años, de 14 años. Y hay eso en el Perú. O sea, ahorita, no estoy hablando de hace 100 años, ¿ah? Estoy hablando de 2020. ¿Y cómo sabe? Mira los reportajes. Bueno, ahí están en YouTube, felizmente. El tema del trabajo infantil sigue siendo, ustedes conocen que hay esto. Los niños que viven pues, en una situación de extrema pobreza también están, o sea, ahorita que se están destapando todos los problemas sociales en los canales 2, a veces que pasan, o 9, ¿no? Ahí pueden ver lo que les estoy mencionando para que no creas que es una opinión mía. Pero así como hay eso, también están los colegios exclusivos del Perú, ¿no? Lo que tú estás viendo abajo, la imagen de estos chicos con su ropa deportiva, chicos, eso no es Alemania, es Perú, por si acaso. O sea, el colegio Abraham Lincoln lo pueden encontrar. Por ejemplo, este chico que ahora ha mandado un video y todo lo demás, Andrés Vice, creo, él estudia en un colegio como este. O sea, te das cuenta que son sectores de la población, ¿no? Que disfrutan de una situación socioeconómica diferente, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque se supone que si la educación es para todos por igual, bueno, no es tanto así en la realidad. Depende de cuánto dinero tengas, ¿no? Y eso da pena, o sea, es como que tanto dinero, mejor servicio, cuando la educación debería ser para todos por igual. Pero bueno, ya, es un tema debatible. ¿Sí? Otro, miren, el Estado reconoce los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. ¿A qué se refiere eso? Si tú estás trabajando en una empresa, digamos, eres un operario, ¿no? Trabajas en una empresa, por ejemplo en Ambrosoli, hay 300 trabajadores como tú. Para que no abusen de ustedes, tienen el derecho de organizarse entre trabajadores y formar un sindicato. Legal, obviamente, pues, ¿no? Un gremio que te va a defender ante el abuso de la patronal, de los dueños. También tú puedes, como trabajador, negociar con los dueños. Y también tienes derecho a huelga si hay un abuso que tú consideras, ¿no? Lamentablemente, chicos, hay empresas que, no sé qué palabra bonita utilizar porque no hay, pero es como que se burlan de eso, por no decirse en eso, y no te permiten hacer esto. Un ejemplo, las empresas chilenas. Ripley, por ejemplo. Ripley no te permite ser sindicato. Y si yo digo esto, Ripley me va a decir, mentira, yo sí permito porque la Constitución dice, claro, pero pasa esto, pues. Ripley te contrata por 3 meses, digamos, ¿ya? Ya yo trabajo en Ripley, 3 meses. O sea, mi contrato es por 3 meses, acá. Y yo entro y en el primer mes me doy cuenta que hay abuso y trato de unirme en el sindicato con mis compañeros. Bacán, ¿qué hace Ripley? Llega 3 meses, no me contrato otra vez. O sea, de esa manera es como que te amenazan, ¿me entiendes? O sea, claro, sí te permite el sindicato, pero si tú te agregas, es como que no te contrata. O sea, y tú puedes reclamar, pero ¿por qué no me contratas? Porque no quiero. Soy una empresa privada, no me puedo olvidar que te contrate. Ya, esa situación es la que sucede, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya otro. Chicos, dos. Vamos al punto 2. Derechos políticos y deberes. A ver, escuchen. Las personas que somos mayores de 18 años somos considerados ciudadanos. Y podemos ejercer nuestro derecho a la ciudadanía. ¿A qué voy? Que nosotros podemos participar. Ahí están todos los datos. En referéndum, iniciativa legislativa. Podemos incluso una revocatoria de las autoridades cuando no están haciendo las cosas correctamente. A nuestra municipalidad podemos pedirle la demanda de cuentas. Ya, compadre, ¿en qué has gastado el dinero de la municipalidad en estos 6 meses? Se puede hacer eso. Podemos también elegir nuestros representantes y podemos también hacernos elegir. O sea, eso es parte de la ciudadanía. Tenemos derecho al voto obligatorio hasta los 60, bueno, ahora son 70, no son 65 años. Y luego ya pues es facultativo, ¿no? O sea, si tú quieres, como ya te expliqué. Ya, ¿qué más? Ahí está, ¿no? Los órganos encargados del Sistema Nacional de Elecciones, ustedes ya saben que, ya les he explicado esto, la OMPE, el Jurado Nacional y la RENIEC, con el tema del referéndum, ¿no? Marcar sí o no. Una consulta, chicos, si te preguntan en el examen, ¿cuál ha sido el último referéndum y para qué? ¿Qué marcarías? ¿O cuál crees que es? O sea, el último que ha habido en el Perú. ¿Recuerdan? 2018, si me acuerdo.
2018, excelente, excelente. Porque justamente en esta época hubo elección de alcaldes, ¿recuerdan? ¿No? Entonces se aprovechó ese momento para hacer un referéndum. Una pregunta. ¿Recuerdan que había una propaganda que decía marca el sí, sí, no? O por ahí salió que marca 3 veces sí, una no. Había una campaña, ¿no? Obviamente había gente que estaba en desacuerdo o a favor. Y ya pues, lo que Sí, sucedió, sí. ajá, es que todas esas eran para hacer reformas. El referéndum son para cosas muy graves, muy, muy, muy fuertes. Entonces lo que se hizo fue una reforma constitucional. De las 4 te voy a contar una nada más. Por ejemplo, una de las reformas era que los congresistas no podían ser reelegidos cuantas veces le da la gana. ¿Me entienden? Esa fue una de las reformas que el pueblo peruano lo aprobó. El pueblo peruano aprobó. O sea, antes, imagínate que han habido personas que han vivido del Estado como congresistas, ponte 20 años. Imagínate, 20 años, ganando sus 15.000 soles mensuales, más sus 6.000 soles por representación parlamentaria. O sea, ganando con todo y sus choferes y todo, 25.000. Por mes, imagínate. Multiplícalo por 12 meses, es lo que gana al año. Multiplícalo por 5 años, es lo que gana en un periodo. Ya, imagínate 4 o 5 periodos, así consecutivos. ¿Cuántos billetes han llevado? Ya, por eso es que ahora hubo el referéndum y la gente votó, pues, porque no haya reelección inmediata de congresistas. ¿Ya? Lo otro también es la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ustedes saben que si un congresista, pues, tenía dentro de sus 5 años, no lo podían llevar a juicio. Así ella ha hecho lo que ella ha hecho, a menos que sea un delito fragante, ¿no? O sea, que se podía evidenciar completamente. Ahora también se ha cambiado eso. Entonces, esas son el último referéndum, apúntalo, ha sido para reformas constitucionales, y fue en el año 2018, como ya lo dijo, por si acaso. Ya. Esos son todos los derechos que tenemos, ¿no? Al referéndum, a la reforma total o parcial de la Constitución, bueno, todo lo que ves ahí. El Estado reconoce el asilo político, o sea, por ejemplo, ¿no? Si ahorita hay un opositor de Maduro que está perseguido, lo puede meter en la cárcel. Bien, logra llegar al Perú y pide asilo político, o sea, le pide al gobierno que le dé, pues, una protección, porque si no lo van a matar los de Venezuela, el Perú sí lo puede hacer. Aunque no crean, les cuento, pues, Alan García, antes que se suicide, en el año pasado, pues, en el 2019, él había pedido asilo político a Uruguay. O sea, él había dicho tan fresco, de verdad, que le había dicho a los uruguayos: en el Perú me están persiguiendo, la gente está en contra de mí, yo soy pobrecito, por favor, denme asilo. Felizmente Uruguay no se prestó para el chiste y le dijo: ¿sabes qué? No te podemos dar el asilo político porque tú no tienes problemas políticos, compadre. A ti la gente no te está persiguiendo por tu partido político, te persigue por corrupto. Y ya, pues, ¿no? Al final el tío chapó su pistola, su harakiri, ¿no? O sea, se suicidó para no caer como Chupetín Trujillo. Ya, ¿qué más? Ya, luego dice, la extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema. La extradición es cuando, por ejemplo, ¿no? Al Perú viene un militar que ha sido condenado por genocida, asesino en su país, y está en el Perú escondido. Y ese país le pide al Perú que por favor lo devuelva. Y el Perú lo podría devolver. Eso se le llama extradición. Eso también pasó con Fujimori, pues. Fujimori se fue a Chile y Perú le pidió a Chile que por favor no lo mande. Y Chile lo mandó. A ver, ¿qué más? Título 4, 5, 6 de la... ya. Acá hay un personaje en la imagen de la derecha que se llama Alberto Pizango. Quiero mostrarles un video muy breve sobre eso. Sí, breve, de un minuto creo. Uy, ya nos queda 15 minutos.
chicos, denme un 5. Ya, ahí están. Problemas técnicos, familiares. Buen pantalón. No, creo que me quieren pedir pollo, creo. ¿Se escucha, no? Chicos, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Bacán. Sí, profe. Ya, esto de aquí recién acaba de pasar, ¿ah? Esto es del año 2016, ¿ya? Gobierno de Alan García, por si acaso. No. ¿2016? No, ese es de antes. 2009, perdón. Ya, o sea, yo estaba en la Villa Relax. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Genial, ya. Sí. Miren eso. Es un tráiler de un documental que estaba en Netflix, no sé si seguirá hasta ahora. Se llama El choque de dos mundos. Fue un documental basado en... Ya hemos visto lo de la Constitución, la parte de economía. Entonces, en nuestra Amazonía tan hermosa, el pulmón de la humanidad, como se considera, con el río Amazonas, ¿no? El más caudaloso del mundo, se vendió un centro petrolero a una empresa. Ya, esto fue en Bagua. Y la gente pues estaba protestando por esto. ¿Qué dijo Alan García? Estos son ciudadanos de segunda categoría. O sea, como diciendo, esta gente no vale. Pues, ¿por qué? Porque son de la selva, pues no son los empresarios. Y hubo un enfrentamiento entre policías peruanos contra pobladores peruanos. Y hubo todo, pues, hasta gente muerta ahí. ¿Quién estaba de ministra ahí? Mercedes Arauz. Por eso le dicen la Miss Bagua, no por lo que pasó. ¿Y qué pasó con... ¿Quién era el líder de esta comunidad campesina? Era Alberto Pizango. ¿Y qué pasó con Alberto Pizango? Lo querían capturar, pues. Así que, ¿qué hizo él? Tuvo que pedir asilo político en otro país. Creo que en México. Miren eso. Yo amo la selva, yo amo la Amazonía, porque yo he vivido, yo he crecido. Yo soy de ahí. Para crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados. Lograr cada vez mayor inversión minera, petrolera, gasífera. Por eso los invito a invertir en el Perú. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente, la tierra no se vende, la tierra no se negocia. Había camiones detenidos a lo largo de toda la Amazonía. Hemos enviado el orden y la tranquilidad pública. Pero también 38 policías era insuficiente, pues si afuera tienes a 1.500 personas, era insuficiente. Nosotros estamos de acuerdo con su protesta, lamentablemente no lo podemos apoyar. ¡Señores policías! ¡La lucha no es conmigo! ¡La lucha es de gobierno! estamos en este momento en una situación donde el gobierno ha tenido mucha serenidad y ya está bueno. Ya ha habido descontrol total. Y tenía que actuar además para poner finalmente orden y disciplina en este país. Un gobierno democrático esté haciéndonos matar entre peruanos. 11 policías asesinados. Indudablemente sucede porque ha existido aquí todo un plan, una instigación y un complot. Yo quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención. Cerrado acá, pero no está cerrado en la Amazonía. Los policías son héroes que pelearon con enemigos. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, igual para que lo tengan ahí claro eso. Pero bueno, en fin, entonces, como les mencionaba, la persona, Alberto Pizango, pues, ¿no? Fue el dirigente y justamente pidió un asilo político, porque ahí sí es un tema político, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cuándo es un tema político? Cuando hay intereses
de partidos políticos para un asunto. Pero lo de Alan García pues, no tenía nada de político. Ahí a Alan García estamos acusando de corrupto. O sea, no porque estábamos en contra de sus ideales apristas. No, el tema era que había robado. Y por eso le negaron el asilo en Uruguay. Ya, a ver, continuamos. Ya. A ver, chicos. Por si acaso, si te preguntan en qué artículo de la Constitución se habla sobre poder cambiar la Constitución, está en el 206. ¿Qué dice? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. ¿A qué le llamamos mayoría absoluta, chicos? O sea, ¿cuál es la mayoría? El 50 más 1, ¿ya? Pero la mayoría absoluta es el 75% del Congreso. O sea, no el 51%, sino el 75% del Congreso. Entonces, si más de la mitad del Congreso... A ver, aquí estoy, ¿ya? Escuchen. Te pueden decir, ¿no? Me canso de escuchar lo mismo, que vienen políticos y te dicen, nosotros si entramos vamos a cambiar la Constitución. Mentira, pues, eso no se puede hacer así nomás. Para cambiar la Constitución, lo primero es que más de la mitad del Congreso, como de un 75% tiene que estar de acuerdo. Eso para empezar. Listo. Ahora, digamos que están de acuerdo la gran mayoría del Congreso. Bien. Pero el Congreso por sí solo no puede hacer eso. ¿Qué tendría que hacer el Congreso? Convocar un referéndum. Y todos nosotros, mayores de 18 años, tenemos que votar. Si estamos de acuerdo, marcamos sí. Si no queremos, marcamos no. Y recién ahí, chicos, si es que aceptamos el sí, recién se convoca a un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente se encarga de hacer la ley. Me imagino que durará un año y medio, y luego recién se promulga. Ya, eso es. Ahora, para que el 75% de los congresistas estén de acuerdo, difícil, pues. ¿Y por qué no quieren cambiar la Constitución? Porque muchos de los congresistas sus partidos políticos tienen negocios, pues. ¿No has visto el caso Odebrecht, por ejemplo? O sea, como que todos están amarrados ahí, ¿no? Y no les conviene cambiar la Constitución. Más o menos va por ese lado. A ver, ¿qué más? Eso ya está. Ya está. La función pública. Ya, chicos, a ver, ¿qué dice acá? Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. ¿Quiénes son los funcionarios y trabajadores públicos? Son los que trabajan para el Estado. Los profesores, los médicos, hay abogados, los fiscales, los que trabajan en el Ministerio del Interior. O sea, todos los que trabajan para el Estado son funcionarios públicos. El que tiene la más alta jerarquía es el presidente. Por si acaso, piensa, no te olvides, el presidente es nuestro empleado. Así deberíamos verlo. Alguien que está trabajando para nosotros, le estamos pagando nosotros a él. No verlo como que, ay, el presidente, lo máximo. No, él está trabajando para nosotros. Y está ganando muy bien por ese trabajo. Y luego dice, ¿no? Se reconocen los derechos de sindicalización, supuestamente, pero ¿saben qué? Por ejemplo, los congresistas no pueden hacer un sindicato. Tampoco lo pueden hacer los policías ni las Fuerzas Armadas. Está prohibido que lo hagan ellos. Ya, ¿qué más? Se supone que el poder que tiene el gobierno... Pregunten cualquier cosa, chicos, ¿eh? El poder que Profe, ¿qué es sindicalización o qué pasó en la anterior diapositiva? Sí, la sindicalización implica que, como ya había mencionado también, que un conjunto de trabajadores se puedan organizar para hacer valer sus derechos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? También eso pasa en el caso de estudiantes, ¿eh? Digamos que entras a la universidad, imaginemos que no hay ni un gremio, sinónimo es el gremio, y no hay sindicato de estudiantes, ni gremio ni sindicato. Tú entras a la universidad, y un profesor te da un plan de trabajo, pero luego él lo cambia. Y es más, ni siquiera explica los temas que le ha dicho que va a explicar. Y tú, como estás en la universidad, tú tienes el programa, te preparas para el examen, das el examen, y ves que en el examen no te viene nada. Y reclamas al profesor, el profesor te jala, dice, no, yo quería tomarlo así, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Ya. Como se va contra ti, y te puede jalar, tú puedes ser vulnerada. Entonces, para eso, es mejor que todo tu salón se organice, forme un gremio y se haga respetar. Ya, eso lleva a nivel de los trabajadores. No digamos que ahí me contratan, ya años estoy trabajando, ¿no? Y de repente viene el dueño y me dice, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Vamos a reducir personal, así que solamente vas a trabajar hasta tal fecha. Te vamos a liquidar y todo lo demás. Y le digo, no, pero yo tengo mi contrato por 2 años. Sí, pero así está. Si quieres reclama a quien quieras, pero así está. Entonces, para que no me pase eso, yo me organizo con todos los trabajadores que están conmigo, cosas que si me tocan a mí, nos tocan a todos. Y los peruanos tenemos derecho a eso, a formar un sindicato, a agremiarnos en un sindicato.
Por el sindicato no es que se forma cuando tú quieres, sino tú te organizas, haces tu estatuto de sindicato, pones ahí quién es el presidente, pones los miembros y lo presentas en el Ministerio de Trabajo. Y te legalizan, ¿no? Entonces dices, ya, Topitop tiene sindicato. Los trabajadores de Sedapal tienen un sindicato. Los trabajadores de la Municipalidad de Bellavista tienen un sindicato. Así, esos son sindicatos. Pero los que no pueden hacer eso son la policía, ni las Fuerzas Armadas. Ellos no están prohibidos. Porque imaginemos, ha pasado una sola vez, que los policías tenían su sindicato y les pagaban muy poquito, pues, y estaban expuestos a todo. Entonces, ¿qué hicieron los policías? Se fueron a la huelga. Ya te imaginas, pues, en las calles la gente robó, saqueó, tuvo que salir el ejército, hubo muertos, todo un caos. Por eso que el gobierno ha dicho que los policías no pueden tener sindicato. Por lo menos en el Perú, en otros países sí lo tienen. En el Perú no se puede. Ya, ¿qué más? A ver. Denme un segundo, chicos. Disculpe, Marisol, no era para ti el mensaje. Ya, listo, chicos. Escuchen, les comunico que nuestra clase termina a las... me quedé. Ya, listo. Entonces dice, el Estado, ya, nadie... uy, ya, listo. Entonces, el poder del Estado se supone que emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley lo establecen. Escuchen, chicos, nadie puede tomar el poder del pueblo. O sea, no puede, si un grupo de políticos o militares toman el poder, apúntalo, se llama gobierno de facto, F-A-C-T-O, gobierno de facto. Y si un grupo de personas toman el poder del Estado, entonces el pueblo tiene el derecho a la llamada insurgencia popular, por si acaso. O sea, si viene un grupo de políticos con armamento, como digamos lo pudo haber sido Sendero Luminoso del MRTA, ¿ya? Toman el poder del Estado, o sea, digamos que hacen un golpe de Estado, eso se le llama un gobierno de facto, un gobierno dictatorial. Por lo tanto, los peruanos tenemos derecho a organizarnos y sacarlos a ellos a la fuerza. Nos podemos unir con algunos sectores del ejército o con la policía y nosotros mismos y podemos sacarlo. Eso es legal, ¿eh? ¿Quién está con...? Ya, en fin, sigamos. Ya, bueno. Y como les decía, si pasa eso, el Perú tiene derecho pues, a la insurgencia popular, ¿no? A la insurgencia constitucional. Otra cosa más, son idiomas oficiales del Perú, el castellano o español, y en la zona donde predomine también lo son el quechua y el aymara y demás lenguas. O sea, en otras palabras, con el tema de la lengua, imagino que tu profe de lenguaje te explicó. Con el tema de la lengua va así. Según la Constitución, la lengua oficial del Perú es el español o castellano, ¿ya? Pero, en los lugares donde la mayoría hable otra lengua, esa lengua es la oficial. ¿A qué voy? Por ejemplo, te vas a un pueblo en Ayacucho, y del 100% de pobladores, el 80% habla quechua, ahí, en ese lugar específicamente, la lengua oficial es el quechua. Por lo tanto, el alcalde debe hablar en quechua. Por lo tanto, todos los certificados que se den deben ser en quechua. ¿Me entienden? O sea, se supone que es así. Se supone que el español ya es la lengua oficial, y el quechua y el aymara también, pero en los lugares donde predomine. Los lugares donde predomine, por si acaso. Y otra cosa más, las personas tenemos derecho a hablar en nuestra propia lengua. No
no debemos ser forzados a aprender una lengua que no es la nuestra, o sea, que no es la materna, en otras palabras. Mi lengua materna, como la de ustedes, es el español. Y en el caso de los que, de repente, personas que viven en ciertas comunidades del interior del país, su lengua materna puede ser el aymara. Ellos tienen el derecho de recibir educación en aymara. Tienen el derecho de recibir los libros en quechua. Así funciona democráticamente el país. Claro, tú me puedes decir ahorita, profe, pero que aprendan español, pues. Pero eso lo decimos ahorita porque tenemos el privilegio, digamos, somos el sector privilegiado que habla español, pero si fuéramos andinos, si fuéramos quechuas, nos sentiríamos muy mal, pues, ¿no? ¿Mal en qué sentido? Al prender la televisión y ver que el canal 7, que es el canal del Perú, está en español. Felizmente hay como que pequeños espacios en quechua o en aymara, felizmente. Y también para la comunidad sordomuda, también está, ¿no? Que en la televisión se ve, por lo menos para el tema de los que son sordos, hay el lenguaje de señas, ¿no? Para ellos también. Eso es, digamos, lo más democrático que puede haber, ¿no? Para todos. Ya sean los que son poquitos o sean los que son muchos. ¿Qué más? Ya, este caso. A ver, espérense. Avísame si no estoy compartiendo, porque si no, lo mismo que nada. Y a ver. ¿Dónde está? Aquí. Y entonces aquí está con el tema de... Ya, eso es lo que les he mencionado. Con el tema de los idiomas y demás, la insurgencia popular y todo ello. Ya, miren esta imagen. Miren recuadro por recuadro. Viñeta por viñeta es el nombre oficial. Como pueden ver, esta imagen de Carlos Cosio, que es peruano también, dibujante, vemos primero que hay una señora muy humilde, una población vulnerable, con su hijito en brazos, esperando una limosna. Llega la época de las elecciones, o la campaña, perdón, y como puedes ver, ¿no? Le pegan un cartel en el lugar. ¿Qué dice? Es el 9 de abril, elecciones, vota y decide. Luego viene otro y pone ahí encima. Luego viene otra y pone nuevamente también su cartel. La señora sigue ahí, ¿no? Luego viene otro y lo mismo. Y luego las elecciones llegan, alguien gana, el cartel se va malogrando por el tiempo, ¿no? Hasta que al final la señora sigue ahí. ¿Y qué quiere decir? Eso es como que al final, es una metáfora, ¿no? Una alegoría, de que gana quien gana, pues igual el pueblo muchas veces sigue sufriendo lo mismo, no hay beneficio, ¿no? A veces pasa eso, lamentablemente. Ya. Aquí hay otro... Se está viendo las diapositivas, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Ya, listo. Aquí hay un mapa lingüístico del Perú, chicos. Un poquito para... Esa es una pregunta que siempre... Este tema se llama realidad lingüística del Perú. Lenguas autóctonas y lenguas alóctonas. Sí, me imagino que ya lo han visto. El lenguaje se enseña. Ya. Como tú puedes ver, las zonas, así es el mapa del Perú dividido por lenguas. Por si acaso. Está el quechua, ¿no? Que se habla en la parte central. El quechua selvático, el norteño, el aymara, el jacaro o cauqui, el jíbaro, el huitoto. En el Perú hay más de 42 lenguas que se hablan, por si acaso. Siendo la predominante el español, luego el quechua y luego el aymara. Y bueno, pues no, la lengua extranjera que también tiene mayor utilización es el inglés. Esto también está en la Constitución. A todo lo que estoy poniendo aquí ya saben que está en la Constitución, no lo estoy sacando de otro documento. La capital del Perú es Lima, su capital histórica es la ciudad del Cusco. Los símbolos patrios solo son 3, bandera, escudo y himno nacional. El carapel es un distintivo nada más. La Constitución prevalece sobre toda la norma legal, como les he dicho, es la ley de ley y la ley más importante. Y el territorio del Estado es inalienable e inolvidable. ¿A qué se refiere que es inalienable? Que el Perú no puede vender su territorio a nadie.
Y el territorio no solamente implica, por si acaso, el espacio terrestre, ¿ah? También implica el subsuelo, por si acaso, también implica el mar y el espacio aéreo, por si acaso, ¿ah? O sea, no creas que solamente el Perú es dueño de la superficie, sino también de todo lo que está en el subsuelo, también del mar, 200 millas, ¿no? Y también el aéreo. O sea, no puede venir un avión ecuatoriano y pasarse como si nada, sin permiso. O no puede venir un barco chileno y entrar sin permiso como si le diera la gana, ¿no? El Perú es soberano, o sea, manda sobre su territorio. Ahí, como puedes ver, está costa, sierra y selva, está el mar, ¿no? Ahí. Los límites del Perú, pues, son por el norte con Ecuador, como puedes ver, por el noreste, ¿no? Perdón, por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil, por el sureste con Bolivia, sureste, claro, y por el sur con Chile, y con el oeste por el Océano Pacífico. Y también tenemos a Lima. Lima, el nombre de Lima es la ciudad de los reyes. ¿Alguien recuerda en qué año se fundó Lima? Por ahí. ¿Cuándo es el aniversario de Lima, en otras palabras? Nada. Ya, es el 18 de enero de 1535. Fue fundada por Francisco Pizarro. Ajá, 1535, sí. Y con el nombre de la ciudad de los reyes. Así se le denominó a Lima, la ciudad de los reyes. Y Lima es una palabra que ha sido derivada, de Rímac. La palabra Rímac significa hablador. Y en el Rímac, en el valle del Rímac, en la época de los incas, había un, ¿cómo se le llama? Los que te leen el futuro, los que te dicen cómo va a ir, ¿qué nombre tiene? ¿No? No, pero estamos hablando de ¿Curaca? No, el Curaca es un líder político. No, tiene un nombre. Bueno, había una huaca y la persona que se encargaba de plantearte lo que iba a venir, cómo iba a ser, lo que podía hablar directamente con los espíritus y ¿Adivino? Pero es un adivino, sería lo moderno, pero tiene un nombre. No sé, no, oráculo. Un oráculo, algo así. Oráculo. Claro, el oráculo del Rímac había. Y ya pues venían los gobernantes, los curacas, ¿no? Los incas, los nobles de sangre y de privilegio, iban a ese lugar. Y por eso se le decía el Rímac el hablador. Ahora, como por ahí hay un río, se le llamaba así, el río cerca a Rímac, ¿entiendes? Esa era la palabra completa. Luego, para más, hablar con el asunto de reducción de palabras, ser más breve, es para abreviar, ¿no? Para un tema de economía en las palabras, se dijo río del Rímac, hasta que se quedó con río Rímac nada más. Y luego de eso, ya pues, ¿no? De Rímac, como se sabe, la R es un poco complicada de pronunciar para muchos, ¿ya? Luego también la C al último, porque mira, por ejemplo, cuando nosotros decimos libertad, muchas personas por una cuestión de pronunciación rápida dicen libertad, con A. Libertad, felicidad, y ya está. Lo mismo como pasó con Rímac. Quedó solamente como rima, y como la R un poco más complicada, quedó como Lima. O sea, de Rímac quedó en Lima. Ya pues, ¿no? Entonces, como en ese lugar está ubicado la ciudad de los reyes, quedó así. Recuerden también que Lima, en esa época, era un pueblo que estaba con murallas, estaba amurallado, estaba con un cerco. Por eso también se le conoce como cercado de Lima. Porque Lima, aunque no creas, tú para entrar a Lima, cruzabas el río Rímac y había un cerco. Estaba completamente cercado. Para evitar pues que vayan a haber invasiones y todo ello, pues, ¿no? Entonces también por eso se le conoce como Lima cercado. Y otra cosa más, el mapa de ese lugar estaba hecho exactamente igual que con el mapa de Madrid. Y el mapa pues era cuadrado, o sea, era un mapa cuadrado netamente, era como que una manzana, otra manzana, otra manzana, otra manzana, al medio de su placita. Una manzana, una manzana, una manzana, al medio de su placita. Por eso también se le llama Lima cuadrada. ¿Se han escuchado? Va por ahí.
Pero el nombre era Ciudad de los Reyes, por si acaso. Muy posteriormente la gente comenzó a denominarlo de una manera, ¿no? Ustedes saben que, de hecho, la palabra Callao, por ejemplo, viene de callado, ¿no? El mar está muy callado, y ahí terminó en la palabra Callao. O sea, va por ahí algunas etimologías de los nombres de los lugares en el Perú. Bueno. A ver, miren chicos, esta parte es bien triste. En el Perú, tú eres libre de poner... Esperen, avísame que no estoy en la diapositiva, pues. Todavía, profe. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, miren. Con el tema de... ¿ya entró el profe, creo? ¿De geografía? ¿Sí? ¿O no? Ya entró el profe, qué raro, me dijeron que... Mr. César. ¿Sí entró? Ya, para César terminar. Padilla. Este es el último punto. Sí, apúntale, la economía en el Perú, hay libertad de empresa, ¿me entienden? O sea, ¿quiénes ponen los precios? No lo pone el Estado, lo ponen las empresas privadas. Por tal motivo, han visto que ha habido un conflicto con el tema de los colegios, ¿no? O de universidades, particulares me refiero, que la gente reclamaba, pero ¿cómo me van a cobrar la pensión completa si el servicio no es el mismo y cosas por el estilo? El Estado no se puede meter, pues chicos, porque el que pone el precio a su servicio que vende o el producto que vende es la empresa privada. Ya más o menos va por ese lado. Ya, a ver. Ya, listo. Bueno chicos, entonces más o menos va a quedar por ahora sí. No se preocupen, ya yo luego lo coordinamos para continuar. Les voy a enviar las diapositivas, ¿ya? Solamente quedaba un par, creo. Nada más. Bueno, eso no es. Ya quedaba esto y nada más. Profe, Dime. ¿Psicología cuándo vamos a llevarlo? Sí, es que, como les digo, mira, ahorita tenemos 2 horas, ¿sí o no? Y en 2 horas hemos con la justa concluido esto. En esas 2 horas Claro. tenemos los 2 temas. Entonces, yo ahora viendo los horarios, no sé si les parece, si puede ser el día sábado, si tienen tiempo. Sí, bueno, depende de mis compañeros, ¿no? Ya. Si fuera el día sábado, podría ser a cualquier hora en la mañana, 10 de la mañana, sí. Si tienen tiempo. Me confirman, pues. Profe, ¿Sí? pero en las mañanas nosotros tenemos clases. Ya, perfecto. Entonces las 4 el tenemos sábado a las 6. Sí, a las 6 estaría bien. Está bien, profe. Ya, listo, genial. Ya, quedamos así, pues, entonces. Sábado a las 6, para ver todo lo que es psicología, mecanismo de defensa con videos, con todo lo demás. Ya estaremos 1 hora y media, no mucho. Ya chicos, cuídense, yo los dejo con su profe. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Profe, cuídese.